Hoy tengo el gusto de presentar a Jesús Miguel Seoane, que viene a hablarnos una charla sobre aquí vemos, ¿no? Lineal, tablas, sistemas complejos, perspectivas y retos. Jesús estudió aquí en la universidad los 4 primeros cursos, y los últimos lo hizo en la UNED, donde hizo el grado de física industrial, sí, en el CFI. Él es profesor titular en el Departamento de Física Aplicada en la Universidad Juan Carlos y bueno, ha desempeñado distintos cargos, ha sido secretario del departamento, es coordinador del grado de Ciencias Experimentales, es coordinador también del grado de Ciencias Experimentales en el doctorado y ha realizado pues una larga carrera de investigadora, sobre todo en el campo de los sistemas complejos, teoría del caos, sistemas hamiltonianos, y algunos de los temas pues, que van a manifestar, a comentar en la charla. Tiene alrededor de unos 50 trabajos publicados, la mayoría en el primer tercio del ranking, y sigue pues una vida investigadora activa, alternando las clases con el de aquí para allá. Con los papeles. Llevar papeles que no hacen. Sí. Y bueno, pues para los que soy estudiantes, pues aquí hay un antiguo estudiante que hace unos años, ya no vamos a decir cuántos, pues estaba sentado en esas mismas bancas donde algunos os sentáis ahora. Y bueno, no voy a contar más nada, quiero la palabra. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias y muchas gracias a todos vosotros por asistir. La verdad que, bueno, yo cada vez que vengo a Sevilla siempre me llevo sorpresas muy gratas, siempre. Y me trae unos recuerdos imborrables de cuando estuve estudiando aquí la carrera, ¿no? En todo sentido, me embarga la emoción, ¿eh? Yo soy gaditano, pero bueno, la verdad que Sevilla tiene para mí algo muy especial. Y bueno, me he llevado muchas sorpresas agradables y la última ha sido que me he encontrado con mi amigo Manolo, Freire, que su hermano fue compañero mío de clase y que a él y yo nos une también una gran y antigua amistad, que bueno, a mí me da mucha alegría y bueno, y ver a Antonio, a mi también profesor y buen amigo Tomás Caraballo, que también tenía la movilidad de venir también a la charla, a Carmen, que también profesora mía de termodinámica, y bueno, la verdad que es una gran satisfacción. Y ya, como soy muy osado, y a ser osado, te puedo tutear, ¿no? Sí, claro. Yo contigo jugaba a ajedrez al principio de los años 90. Cuando llegué el equipo de ajedrez de la Facultad de Física, que fuimos campeones universitarios y llevo equipo. Lo llevé yo el equipo, eso en el curso 92-93. Y bajamos de vez en cuando a la biblioteca a jugar y jugaba algunas veces conmigo. Ahí me da un poco de respeto porque eras profesor, pero bueno. Por eso me he acordado cuando va a sí. Alberto. Sí. Pues bueno, yo, una vez que Antonio me ha presentado mucho mejor de lo que yo mismo lo haría, y agradeciendo la invitación y a Antonio siempre la amabilidad de contar conmigo para estas cosas, pues precisamente hablando con Antonio sobre qué tema escoger para dar la charla, la vez anterior que vine hablé sobre crecimientos tumorales y demás, una charla más técnica, y esta vez hemos optado por una charla más de inicial de divulgación para después comentar algunos de los problemas que tratamos en el grupo de investigación al que yo pertenezco. Entonces, bueno, yo soy de formación físico, como ha comentado Antonio, más tirando a la física teórica, a la física fundamental, pero bueno, desde que me fui a la Universidad de Juan Carlos, hace ya más de 16 años, ya saben que el último año y pico aquí está lloviendo de todo tipo de lluvia, pero ahí seguimos, pues me he dedicado un poco a la investigación de carácter interdisciplinar. Ahora comentaré un poco. Y por poner un poco en contexto,
lo comentaba Antonio hoy por la mañana cuando he llegado desde Madrid en el AVE. Voy a poner un poco en contexto mi universidad, de una forma muy rápida. Mi universidad ha apostado por el multicampus, tiene distintos campus. Alcorcón, básicamente Ciencias de la Salud, Aranjuez, que es un campus nuevo, que tiene titulación, hablo con sinceridad, tiene titulaciones muy raras, que yo mismo las entiendo, pero bueno. Fuenlabrada, que inicialmente tenía la Escuela de Comunicaciones y Turismo, pero después creo, por una cuestión política, la Escuela de Telecomunicaciones, por tener un campus con cierta entidad. Y allí pues se imparten grados pues, de telecomunicaciones, ingeniería aeronáutica. Ahora se ha creado hace 2 años la ingeniería biomédica. El campus de Madrid, que era el antiguo campus de Vicálvaro, donde está toda la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y donde se cuece toda la política que hay en la universidad. Móstoles, que es donde estoy yo, que es el campus de Ciencia y Tecnología. Es un campus que es básicamente una politécnica, donde se imparten muchas titulaciones de ingeniería, pero aparte hay grados en ciencia. Y después las titulaciones online, ¿no? Que hay un poco mezcla de todo. Bien, ¿por qué digo esto? Porque en nuestra universidad no existe grado en física. La física es un área de servicio para las distintas titulaciones de ciencia e ingeniería, básicamente. Entonces, lo que ocurre justamente es que cuando empieza a implantarse el plan de Bolonia y se rehacen todos los grados, pues ante la imposibilidad, y es la verdad, ante la imposibilidad política en ese momento, es la verdad, de poder crear un grado en física, pues distintas áreas del campus de Móstoles, de ciencia, pues apostamos por una titulación genérica en ciencia que tiene pues, precedentes en universidades en Reino Unido, en Estados Unidos, también en Asia, en Latinoamérica, un grado genérico en ciencia con el espíritu de Bolonia para que después, con un máster, pues la persona se especializase. Es un máster en física, en química, en biología, y está inspirado en la integración de la ciencia. Y un grado en ciencias experimentales en el cual, bueno, no importa que no se vea bien ahí el itinerario, porque lo pueden imaginar en el primer curso genérico en ciencia y después unos cursos superiores en el cual ya se dan materias más específicas que, grosso modo, serán más o menos las materias que se impartían, si pensamos en lo que a física se refiere, en los 3 primeros cursos de física. Pues una física cuántica, más light, por supuesto, una física y una termo, light, un electromagnetismo, una óptica, pero más igual con las otras disciplinas científicas como la geología y la biología y la matemática como herramienta para poder cuantificar pues, todos los fenómenos, todo lo que se dé, los contenidos que se den en ella. Y un grado en ciencias experimentales que la idea es dar una formación genérica para que después, mediante un máster, pues el alumno se pueda especializar. Hablo un segundo de un máster que ofertamos justamente en nuestra área. Las razones por las que estudiar este grado, bueno, pues vosotros os las pueden imaginar perfectamente, algunas las he comentado ya, pues bueno, integración de la ciencia, el poder tener una formación interdisciplinar para poder abarcar problemas a lo mejor que están hoy en día en boga, como es el tema, por ejemplo, del cambio climático. En el caso mío particular, pues por ejemplo, que trabajo en temas de crecimiento de tumores, entre otras líneas de investigación, pues yo tengo que reconocer que si yo hubiera tenido cierta formación en biología, pues evidentemente estos problemas los hubiera podido atacar con más seguridad y demás, ¿no? Todo un poco... Este tipo de grado tiene un espectro a priori más amplio para un posterior posgrado. Y salida, bueno, pues salida investigador, divulgador, profesor, bueno, ya ahí un poco depende de lo que se haga a posteriori, ¿no? Es un grado pionero en España. Y bien, para los alumnos que terminen el grado, pues tienen una salida en nuestro propio área, en nuestra propia universidad, si quieren. Ofertamos un máster en dinámica lineal y sistemas complejos, que sirve como elemento preliminar para formar a futuros investigadores que estén interesados después en continuar haciendo una tesis doctoral, como así ha ocurrido y está ocurriendo. Concretamente de este máster, hablando por mí, pues he dirigido 2 tesis y estoy dirigiendo otras 2 más. Es decir, que hay alumnos, no muchos, porque bueno,
Pueden imaginar que hoy en día los másteres, sobre todo si no son de estas disciplinas, si no son interuniversitarios, como comentaba con Antonio hace un rato, pues es muy difícil tener un volumen de alumnos altos, ¿no? Eso, pues. Bien, entonces, dicho esto, como prolegómeno, para poner un poco en contexto cuál es la situación que tenemos allí en la Universidad de Juan Carlos, situación científica dentro de nuestra área, pues nosotros nos dedicamos a dinámica lineal y caos en sistemas complejos y aplicaciones. Entonces, bueno, como ya me comentó Antonio, que seguramente iba a haber estudiantes aquí en el seminario, pues quiero comentar algunas cosas de corte pedagógico, didáctico. Pues la primera cuestión que siempre choca mucho es que cuando se habla de caos, muchos piensan en aleatoriedad, en algo que es estocástico. Y realmente no es así. El caos es algo determinista. Ese era mi antiguo despacho. Antonio estaba ahí sentado, hablando conmigo hace unos años, y estaba todo bajo control. El problema es cuando iba a la limpiadora y me ponía bien los papeles, entonces ya no encontraba nada. El caos es justamente algo determinista, puramente determinista. Ahora voy a seguir comentando un poco. Bueno, y de hecho es algo muy antiguo, ya de hecho Poincaré en el siglo XIX ya conjeturó sobre movimientos caóticos de los planetas en el estudio del problema clásico de los tres cuerpos. O sea que es algo ya, que viene muy atrás. Lo que ocurre que, bueno, en determinada época no había instrumentación ni computacional fundamentalmente para poder abordar estos problemas, ¿no? Su tratado de mecánica celeste pues ya hace referencia a este tipo de cuestiones que vamos a ver ahora. De hecho, recientemente, todos los físicos sabemos que el problema de los tres cuerpos no tiene solución general, soluciones particulares de determinadas situaciones. Bueno, es un problema que sigue siendo de reto hoy en día. De hecho, en el 2015, con el telescopio astronómico Hubble, bueno, se observaba justamente en las nubes de Plutón movimientos caóticos. Uno de los problemas que actualmente estoy yo abordando con un estudiante mío de doctorado es justamente el problema de los tres cuerpos relativistas. Justamente estudiándolo en un determinado contexto físico, en el contexto en el cual justamente el objeto, o sea, en el caso particular del problema de Signikov, justamente la masa que puede oscilar pues pueda dispersarse y escaparse de la atracción de la dos. Entonces, lo estamos viendo desde la perspectiva de la dinámica lineal, utilizando justamente correcciones relativistas, porque no se han utilizado hasta ahora para ese problema, porque ese problema sí se ha resuelto y se ha estudiado con profundidad en el caso clásico, ¿no? El problema de los tres cuerpos. Bueno, algunas ideas básicas en dinámica lineal, conceptos básicos, caos, fractales. Dinámica son conceptos interdisciplinares. Dinámica estudia el movimiento de los sistemas. ¿Qué es un sistema dinámico? Pues aquel que evoluciona en el tiempo y, bueno, es algo interdisciplinar porque se encuentra en física, en todas las ramas de la física, pero después se encuentra en ecología, en problemas de dinámica de poblaciones, en comunicaciones, en economía, en fin, etcétera. Y es una ciencia, la dinámica no lineal, es una ciencia puramente interdisciplinar. Algunos conceptos clásicos, esto lo voy pasando así un poco rápido, y si alguno de los estudiantes me quiere comentar algo, ¿de acuerdo? Pues que me lo comente sin ningún tipo de problema. Básicamente la linealidad, lo principal es el principio de causalidad, relación causa-efecto. Eso no ocurre con los fenómenos no lineales. Y eso es lo que sirve como punto de partida para que el sistema pueda ser caótico y que no exista una relación causa-efecto. Eso es condición necesaria, pero no suficiente. No hay proporcionalidad. Pequeñas causas pueden provocar grandes efectos. O grandes causas pueden provocar pequeños efectos. Emergencia. No existe la aditividad. Esta es la clave, ese es el hallmark de los sistemas complejos. El todo es más que la suma de las partes. Y eso hace que en el sistema aparezcan propiedades emergentes, como por ejemplo en un gas la temperatura. La temperatura no se define por una molécula, se define por colectivo. Es una propiedad emergente como consecuencia de la interacción de todos los individuos. Y la clave del caos, dependencia sensible a las condiciones iniciales. Eso justamente, antes cuando comentábamos que el caos es determinista, así es, si yo cojo y lanzo una moneda, yo no sé si va a salir cara cruz, salvo que esté en tu cara. Lo que yo sí sé es que después de lanzarla 1 millón de veces,
aproximadamente 500.000 y 500.000 van a ser cara cruz. Entonces, en este sentido se puede ver el movimiento de la moneda como un proceso aleatorio en el cual hay dos posibilidades, A o B, pero también se puede ver como un proceso en el cual yo lanzo un sólido rígido. Y de acuerdo a las ecuaciones de Euler, pues tiene una ecuación de movimiento y su estado final es claramente determinista. Pero lo que sabemos es que en la práctica es imposible saber dónde va a caer la moneda exactamente. Y eso es porque, pues justamente porque las ecuaciones que rigen el movimiento son no lineales y son sensibles a las condiciones iniciales, y como consecuencia a medio o largo plazo es imposible de saber cuál va a ser el estado final del sistema. Entonces se entra ahí casi en una disquisición filosófica de si esto es un proceso aleatorio o es determinista. Pero rigurosamente hablando, como vienen regidos por ecuaciones deterministas, los procesos caóticos son procesos deterministas. Entonces justamente la no linealidad genera inestabilidades, discontinuidades, impredecibilidad, etc. En cualquier caso, quien esté interesado en la presentación, como yo se lo voy a pasar a Antonio todo, tranquilamente Antonio lo puede distribuir simplemente para que yo a lo mejor. Bien. La ciencia de la complejidad. ¿Qué es un sistema complejo, no? La clave de un sistema complejo, la complejidad supone un reto a la integración de muchas disciplinas, como he comentado, la dinámica lineal, el caos, la mecánica estadística, los procesos estocásticos, teoría de la información, teoría de redes, biología, etc. La clave justamente de los sistemas complejos, lo que comentaba es que el todo, la idea de holismo, ¿no? Que el todo es mucho más que la suma de las partes. Un rebaño no es un conjunto de ovejas, es un conjunto de ovejas que interaccionan entre ellos y tienen un comportamiento colectivo a priori diferente de las que tienen cada oveja por separado. Al igual que un equipo de fútbol no son únicamente 11 jugadores. Y en Madrid, que si el Real Madrid, que si en cuanto al Madrid, no funciona como equipo. Entonces, el todo no es más, es menos que la suma de las partes y como consecuencia, al igual que un líquido, un conjunto de moléculas, como consecuencia de la interacción, es un comportamiento colectivo, al igual que una familia no es un conjunto de individuos. Es mucho más. Son algunos ejemplos de sistemas complejos. Y lo que he comentado anteriormente del caos, sensibilidad a las condiciones iniciales, y justamente en este pequeño texto se dice de una forma clarísima: por culpa de un clavo se pierde la herradura, por culpa de la herradura se pierde el caballo, por culpa del caballo se pierde el jinete, por culpa del jinete se pierde el mensaje, por culpa del mensaje se pierde la batalla, por culpa de la batalla se pierde el reino. Hay que decir, lo más mínimo lo puede tener todo. Yo cuando era muy crío, y seguramente vosotros lo habréis experimentado igual, yo era muy maniático para la hora de salir de casa. No, ahora mismo no. Pues claro, porque pensaba que si tardaba 3 segundos más no iba a coger el autobús, entonces perdía el autobús, llegaba tarde a clase, me echaba la boca al profesor, después entraba mi padre, mi madre. O sea, uno en muchas situaciones de la vida ha tenido, siendo crío, el concepto de caos y demás, de muy crío y pensando como científico, aunque no supiera exactamente. Yo recuerdo una ocasión, aquí en Madrid, que tú lo conoces, Antonio, con Alfredo Tiemblo, el presidente de la Representación de la Física y director del Instituto del CSIC, que él me decía a mí, me decía: mira Jesús, es que estas ideas son muy sencillas y las entiende cualquier niño chico. Lo que no entiende un niño chico es la conjugación perifrástica activa, eso no lo entiende, aunque se lo tenga que aprender. Pero ese tipo de cosas sí. Otra cuestión es después, por supuesto, el precio que hay que pagar para cuantificarla, que es toda la herramienta que hay detrás, eso ya es otra cuestión. Pero las ideas en sí son muy sencillas. Pioneros en esta disciplina, aparte de, como comentaba Henry Poincaré, pues Edward Lorenz, meteorólogo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que en un artículo clave a principios de los años 60, estudiando un modelo de convección, pues se dio cuenta justamente de que pequeños cambios, el modelo de convección basado en la ecuación de Navier-Stokes para la predicción meteorológica, pues justamente se dio cuenta que pequeños cambios producían un estado final completamente distinto. Y justamente eso se le llamó el efecto mariposa, como consecuencia de que las trayectorias en el espacio de la fase que sigue las ecuaciones de evolución,
recuerda a las alas de una mariposa, por eso se llama efecto mariposa y se hace este dicho de que la lectura de mariposa en un hemisferio puede generar una catástrofe en el otro. Justamente lo que significa eso, pequeños cambios en las condiciones iniciales generan un estado final completamente distinto. Y claro, si vamos a hablar de la predicción meteorológica, que podemos hablar a que venga un huracán o bien que esté soleado, de ahí un poco esa... Además, yo recuerdo en el año 2005 que en una conferencia que estuve yo en Waterville, en Maine, estuve con él me lo comentaba así, era curioso, porque entonces él tenía 88, 89 años, era solo, siempre solo, la charla la daba con una soltura increíble para la edad que tenía, y yo le preguntaba si se sentía un día a comer conmigo, y bueno, que estaba sentado comiendo y de pronto se sentó frente, vamos, y él me dijo que iba todos los días de Haití, todos los días, iba todos los días. Una persona falleció 3 años después, me parece. Y por supuesto James York, que es un matemático de formación, profesor distinguido de la Universidad de Mérida, Japan Prize, que es el premio equivalente al premio Nobel que da el gobierno japonés. Bueno, pues es uno de los pioneros que justamente hizo uno de los artículos claves del periodo 3 implica caos, Building Simplified Chaos, y bueno, tiene la escuela de caos, yo creo que más importante que hay en el mundo y que ha sido fruto de los mayores investigadores en dinámica lineal y caos, yo diría que del mundo, ¿no? La escuela que ha llevado él, Edward Ott, el brasileño Celso de Bono, porque estuvo allí, estuvo allí. Y tenía yo vídeos, tengo algunos vídeos aquí, que he mostrado algunos. Antonio, si voy lento me acelera y si voy... porque hay muchos que parecen que puedo pasar rápido. Justamente aquí la rueda caótica de Loven, como comentó Antonio, que aquí en el laboratorio lo que había contado antes, para que vean a los estudiantes, justamente... Un inciso. Sí. Una rueda de sumatoria de Loren la montó un alumno cuando yo tenía una asignatura que era sistema complejo y tal, que era de configuración, con una rueda de bicicleta y unos cubitos comprados en un chino. Lo digo para que veáis que siendo manitas se pueden hacer cosas y funcionaba perfectamente. Takun va en el laboratorio de técnico. Un tipo de estructuras que aparecen en los fenómenos de dinámica caótica cuando queremos pintar el espacio de la fase, justamente son estructuras fractales. Los estudiantes saben lo que es un fractal. ¿Sabéis cómo podéis generar rápidamente un fractal? Rápidamente. Si usted coge una hoja de su cuaderno y ya tiene un fractal. Es un conjunto que tiene dimensión entera. Benoît Mandelbrot fue el que acuñó el término fractal. Tiene un conjunto, el conjunto de Mandelbrot, que es un fractal, ¿no? Dentro aquí, sencillamente, bueno, una forma de modelizar estos tipos de sistemas caóticos, bien con sistemas discretos, que son más fáciles de trabajar matemáticamente, o bien con sistemas continuos. El caso de un péndulo con forzamiento es un sistema que puede ser caótico. Un ejemplo muy claro de sistema caótico es el caso del péndulo doble. Pongo aquí una simulación un momentito. Un péndulo de por sí, sin forzamiento, pues tiene movimientos periódicos, o bien oscilaciones o bien rotaciones, pero no puede tener movimiento caótico. Pero ahora yo justamente quito ese punto de que los 1, 2, 2 ya quedan libres. Es un movimiento completamente impredecible. La razón, desde un punto de vista matemático, que para que un sistema sea caótico tiene que ser ecuaciones no lineales, tener ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden no lineales. Eso es condición necesaria. No es suficiente. En este caso, justamente al quitar el engarce y quedar en libertad, el sistema se puede modelizar como 4 ecuaciones diferenciales de primer orden y son no lineales. Entonces, bueno, cumplen las condiciones a priori y la elección de parámetros es lo que hace que el sistema sea caótico. Un caso claro de movimiento caótico que una forma de verlo prácticamente, aparte de que, bueno, si yo pusiera tinta en el extremo del péndulo y sobre una pantalla recogiera la trayectoria, pues se vería que el espacio de la fase se va llenando poco a poco. ¿De acuerdo?
Bien, aquí justamente en el año 2014, voy a poner 2 minutos de este vídeo, en el año 2014, el profesor James York, con el que colaboramos, y hemos colaborado mucho tiempo, y fue donde se formó el director del grupo de investigación al que yo pertenezco, pues lo nombraron doctor honoris causa por la Universidad de Juan Carlos, por mi universidad. Y bueno, le hicieron entrevistas y demás, y yo voy a poner por lo menos un par de minutos, 3 minutos de la... Es curioso las cosas que dice, sobre todo pensando un poco en los estudiantes y demás. Para no prolongar demasiado, ya. Es curioso porque esa película, la de Parque Jurásico, se la echaron en el cine cuando estaba yo aquí en tercero de carrera, fue el primer contacto que tuve con el caos. Eso, y un poco antes, que Antonio Fernández Arañada había publicado su libro de dinámica clásica, y ahí hablaba algo de caos al final. Esos fueron los primeros contactos de la película, estando yo aquí en tercero de carrera. Bueno, ya he comentado justamente lo que es un fractal y algunos tipos de estructuras fractales muy conocidas de mucha utilidad en física, por ejemplo el caso del conjunto de Cantor, ejemplo clásico de fractal, que tiene dimensión menor que 1. Justamente la dimensión topológica de los de Psikovich, que es la forma de calcular de una forma matemática la dimensión de este tipo de conjuntos, de formas computacionales hay muchas, ¿no? Y ejemplos de fractales, por ejemplo, tipo el triángulo de Sierpinski, la curva de Peano, hay muchos tipos de estructuras fractales que además son de mucha utilidad en física. Se utilizan como modelos prototipos para... ¿Sí? La dimensión que se calcula del fractal, ¿qué relación tiene que sea de una dimensión mayor o menor de un fractal con respecto a otro? ¿Indica algo o es no, en principio eso no indica nada. En principio nada. Lo que ocurre es que, claro, si por ejemplo usted coge un fractal, o sea, por ejemplo la esponja de Menker, que es un cuadrado lleno de boquetitos, pues sabe que ese conjunto va a tener dimensión entre 2 y 3. Tiene más de 2, pero en principio únicamente en comparación con otros fractales. Caso del conjunto de Cantor, que se construye a partir de un conjunto unidimensional, pues sabe que la dimensión va a estar entre 0 y 1. Si coges fractales de la misma dimensión, de 2 y 2, pues ahí sí, ahí indica un poco, en cierto modo, una forma descriptiva y cualitativa, que el que tenga más dimensión es más macizo que el que tiene menos dimensión. Pero sí, grosso modo eso es... Y bien, una de las hoy en día herramientas, ¿no?, que utilizamos en dinámica lineal para estudiar los sistemas caóticos son los osciladores, que son todos muy bien conocidos. El clásico, el armónico, con amortiguamiento y forzamiento, pues ya lo resolvió Euler,
Antes se descubrió el fenómeno de resonancia, muy bien conocido, es el típico oscilador que se resuelve de forma rigurosa pues, en los primeros cursos de carrera. Otro tipo de osciladores no lineales con mucha aplicación, por ejemplo, el oscilador de Helmholtz. Justamente este es el oscilador no lineal con escapes más sencillo que hay. Y básicamente es una partícula que se encuentra sometida a un potencial de tercer grado cúbico. Justamente por ejemplo, pues, yo tengo la partícula oscilando y si el forzamiento o la energía que tiene es muy grande, se escapa y ya no vuelve. Justamente es el sistema con escape más sencillo que hay. Oscilador. Y tiene aplicación en ingeniería mecánica, por ejemplo, para estudiar el proceso de vuelque de un barco. Un barco en alta mar, justamente, con una corriente fuerte de viento, para estudiar el proceso de vuelque de un barco, es un modelo bastante adecuado, a la vez que es un modelo simplificado bastante bueno para estudiar en general en física sistemas con escapes. Justamente Hermann von Helmholtz es la ecuación para los determinados parámetros, y justamente aquí tenemos una estructura fractal en el espacio de la fase que representa justamente el oscilador de Helmholtz, en el cual hay atractores, hay estructura rara, fractal. Otro tipo de osciladores, caso del oscilador de Rayleigh, bueno, que es otro oscilador no lineal, un término no lineal, que tiene bastantes aplicaciones en física y en teoría del sonido. El de Van der Pol, otro oscilador no lineal clásico, que tiene mucha aplicación en circuitos y es un oscilador que tiene varios pozos. Yo recuerdo, me está viniendo a la cabeza, cuando yo estudié la carrera, el primer año me dio clase de física, que además me ha dado mucha alegría, porque he hecho una placa ahí dedicada a él, Rafael Márquez, Delgado, y tu antiguo compañero acaba de entrar, Antonio. Perdón. Uno se hace mayor pero se acuerda de la persona importante. Yo recuerdo más que Antonio fue compañero mío cuando fue el año que se jubiló Rafael Márquez Delgado. El año de su jubilación, pero de una charla en el aula magna, muy entretenida, con experimentos, con los conductores y demás. Y yo recuerdo cuando él nos explicó la parte de osciladores, que lo hizo fantásticamente bien, como explicaba toda la física, recuerdo que se me quedó algo grabado, ¿no? Porque lo que explicó el oscilador lineal, y justamente añadía términos y explicaba que eso estaba relacionado con la dureza del oscilador, ¿no? Es una cosa que se me ha quedado a mí siempre grabada, y me acuerdo porque él entonces pintó el potencial de doble pozo, que justamente es el oscilador de Duffy, que es un sistema caótico por excelencia que hoy en día se utiliza para explicar muchísimos fenómenos, ¿no? Y en el caso de potencial de doble pozo, pues está así, o invertido, en el cual justamente la partícula pues, puede saltar de un lado a otro, en fin, tiene una riqueza de dinámica y topológica también muy grande, y uno de los sistemas clásicos caóticos, que la idea original es estudiar justamente el movimiento de parte de una viga cuando coloco encima un objeto masivo, en el cual ese valor de la masa que coloco encima sirve como parámetro para ver las bifurcaciones, ¿no? Justamente. Sirve como parámetro de bifurcación porque a partir de ahí puede haber oscilaciones más bruscas, menos bruscas, haber caos, no haber caos, y está inspirado justamente. Bien, aquí, bueno, he pintado una estructura fractal muy bonita, espectacular, del oscilador de Duffy, en el cual se ve coexistencia de atractores, una dinámica bastante compleja. Esto lo hemos generado con el programa Dynamics, tocando un poquito las fuentes, que es un programa que está diseñado por investigadores de la Universidad de Maryland. Otro tipo de estructura. Pasa que aquí no se aprecian los colores porque hay un problema con el cable, no con el cable, sino con la conexión, y el rojo no se ve, entonces bueno, las figuras se van a ver un poco, aunque tampoco es tan trascendente. Esto justamente es una cuenca de escape de un sistema físico que justamente se utiliza en dinámica galáctica, que es el sistema de Helmholtz. El sistema de Helmholtz, que fue descrito por Michel Hénon y Carl Hayes,
en los años 60 en la búsqueda de una tercera integral de movimiento en dinámica galáctica. Y básicamente una galaxia axisimétrica con una simetría 2 pi tercios, de cierto integrado, en el cual yo tengo una partícula, es como un sistema con escape, pero un poco más, o sea, un sistema con escape como el solucionador de Helmholtz, pero un poco más complicado. Un poquito más complicado porque la partícula puede salir por 3 salidas. Entonces, justamente en función de la energía que tenga y de la condición inicial, pues sale por una salida o por otra. Piensen, si quieren, en una mesa de billar que tiene 3 agujeros. Entonces yo le doy un golpe a la bola choca con las paredes y termina escapando por uno de los agujeros. Entonces, yo pinto de un color o de otro color, en función de la condición inicial, la salida respectiva. Esa es una estructura que es muy espectacular. Muy espectacular, incluso que hay unos apreciaciones porque no se ven todos los colores. En el cual tiene una riqueza topológica muy grande. Y comento esto porque ahora, en esta segunda parte de la charla, voy a resumir brevemente algunas de las cosas de investigación que estoy haciendo actualmente. Y una de ellas, la primera investigación que llevo actualmente, está relacionada con este sistema de Helmholtz, con una partícula que se mueve en un potencial galáctico, con características, y que en función de la energía que tenga puede salir por un lado o por otro, y bueno, ocurren cosas muy interesantes ahí. Sí, perdón, sí. Ricardo Marqués Siller, me dio clase en tercero. Sí, es justamente el espacio físico, la coordenada X y la coordenada Y, el espacio físico. Un corte de energía constante. ¿Vale? Este es el sistema, justamente es el potencial de todas, el potencial de todas es un potencial integrable, pero si yo lo desarrollo en serie y lo corto por el tercer término, pues justamente ya no es integrable, es un sistema que no es integrable. Está justamente la referencia del artículo de Michel Henry y Carl Hayes, justamente tiene 3 salidas. Si hago cortes de energía constante, como uno de los que he mostrado aquí, justamente pues la partícula, al alcanzar un determinado valor de energía, los canales se abren y puede escapar por una de las salidas del sistema. Bien, pues uno de los problemas que estamos ahora, que hemos realizado y estamos continuando, es que estamos estudiando el comportamiento tanto dinámico como topológico para el caso en el cual el sistema sea un sistema relativista, en el cual la partícula tenga velocidades que estén por encima de 100 partidos por 10. Que eso, pues hasta ahora lo que había hecho, pues prácticamente era muy poco, y lo que nos hemos preocupado aquí es de un problema que es de carácter más o menos fundamental en estos tipos de problemas de dispersión, que es, yo cojo, todos sabemos lo que es un problema de dispersión, yo tengo un objeto masivo o un potencial, partículas lanzan hacia el potencial, objeto masivo, y sufren interacciones y terminan las partículas dispersándose. Piensen en el problema del billar. Yo le doy un golpe a la bola, choque, termina bien. Pues justamente estamos estudiando en el contexto en el cual la velocidad de la partícula sea cercana a la velocidad de la luz. Y lo que estudiamos justamente, que era muy conocido antes, era yo lanzo muchas partículas y mido con un cronómetro cómo van escapando y hago justamente una gráfica de la fracción de partículas que escapan o que quedan en función del tiempo. Eso típicamente, en el caso conservativo, era una curva de tipo potencial, una ley de potencia. Pues justamente lo que hemos obtenido en el caso relativista es que esa ley es una ley de corte exponencial. Incluso hemos obtenido una ley para el escape, ese coeficiente tau, aunque ahora lo voy a mostrar. Justamente, en el caso del sistema conservativo, esa razón de escape de las partículas es justamente una ley de potencia. O en el caso justamente relativista, esa razón de escape es una exponencial, justamente, en el cual justamente el coeficiente que la caracteriza, bueno, lo llamamos tau, pero podemos llevar alfa por distinguirlo. Entonces, lo que sí hemos obtenido, no solamente lo hemos caracterizado, sino que hemos obtenido una fórmula analítica, aproximada, por supuesto, en el cual, en función de la energía, podemos saber ya justamente cómo es esta ley de decaimiento. Hay una serie de cálculos hechos y demás, y hemos tenido una relación para ese valor de tau. ¿Y esos valores experimentales de dónde provienen? Sí, datos numéricos. Son datos numéricos. Son datos numéricos, simulaciones numéricas. Si no son experimentales, no. Lo que ocurre es que, bueno, que ya en este contexto ya esto lo llamamos matemática experimental y datos
vectores numéricos. Pero una cuestión que es también interesante y es fruto de este trabajo, que para el caso relativista es una ley de decremento exponencial. Siempre que la partícula tenga una velocidad por encima de c partido por 10. Cuando la partícula tiene una velocidad, entre comillas, newtoniana, esa ley justamente sigue siendo una ley de potencia y justamente también obtuvimos una expresión para calcular el valor de alfa. En función de la dimensión del espacio de la fase, phi, que es el tamaño, se calcula numéricamente de la Riemann-Kahn, ¿de acuerdo? Y tau, que es el coeficiente que hemos calculado anteriormente. Aquí hay una curva únicamente mostrando los valores que dan la simulación numérica y los valores que dan esa ley de potencia. ¿Y ese cambio es discontinuo? Me refiero. Sí, sí. Hay lo que llamamos un crossover behavior. Sí. Eso si quieres, te paso los artículos porque están aquí una cuestión de por eso ahora vamos a hablar de detalles. Sí, hay un crossover behavior, sí. Correcto. Esto lo publicamos en el Physical Review E. Juan Diego Bernal es el estudiante de doctorado nuestro que está haciendo la tesis de estos temas. Y después también estudiamos, en el caso relativista, justamente la estructura de las cuencas, que ocurrían con las cuencas en el espacio de la fase, a través de un concepto que, entre comillas, hemos inventado, se ha inventado en nuestro grupo, el concepto de basic entropy, entropía de las cuencas, que es un concepto que lo que se intenta es dar un número, o sea, cuantificar la complejidad de una cuenca. Es un concepto que han desarrollado otros investigadores de mi grupo, como el profesor Jim York, en un trabajo que publicaron en Scientific Reports, y es un indicador que, bueno, en el cual ese término, entropía de las cuencas, básicamente consta de tres términos. Uno que es el número de atractores, otro que es la dimensión, lo que llaman la Serpentine Dimension, es que no quiero entrar tampoco en mucho detalle, y otro justamente son el área de las fronteras que hay en esa región en la que se estudia, ¿no? Bueno, pues es un indicador que da idea, bueno, si se fijan, vemos justamente que cuando beta se hace muy grande, estamos cerca de la velocidad de la luz, pues no hay incertidumbre ninguna. Cuando la partícula va a toda pastilla, pues no hay incertidumbre ninguna en la cuenca. Si ocurren cosas raras e interesantes para valores cercanos a 0,1, en fin, que están relacionados con distintas propiedades topológicas, como en el caso de la Riemann-Kahn y demás, ¿no? Son cuestiones únicamente que quería mostrar un poco en algunas de las líneas de investigación, estas más físicas. Esto llevó a una segunda publicación. Y ahora estamos en esta línea, que es una línea en la que yo trabajo, estamos trabajando el estudio de estas estructuras, pero teniendo en cuenta el tiempo propio. O sea, no el observador de laboratorio, sino la persona que viaja. Y la verdad es que estamos teniendo cosas muy interesantes. Estamos ahora con eso. Y también estamos con el problema que comenté de los tres cuerpos, aplicar todo esto en el caso de los tres cuerpos relativistas. Y ahora que estamos viendo cosas muy interesantes, no sé si tengo que hacer un vídeo por enseñaros algo preliminar. Debo tenerlo aquí. Sí, esto es justamente las partículas escapando, y esto es como la fracción de partículas, los logaritmos, y aquí justamente estamos para el caso del tiempo de laboratorio y del tiempo propio. Esas leyes de decaimiento, y vemos que las estructuras evolucionan de forma distinta, y la verdad es que hay cosas ahí bastante interesantes. Hemos incluso obtenido una expresión analítica para esa ley de escape y estamos ahora, bueno, pues en la elaboración del trabajo y demás para enviarlo a física de libretes, si se puede, si no puede. Bueno, se podrá, otra cuestión es que lo que pase, ¿no? Si no, pues a otra revista, ¿no? Y bueno. Otro problema que hemos trabajado es justamente ver este tipo de sistemas sometidos a forzamiento, como ocurre en el caso de galaxias agarradas y demás, y hemos tenido también una resonancia de la dimensión fractal, característica también de estos tipos de sistemas con forzamientos periódicos, ¿no? Este es otro trabajo con otro estudiante de doctorado, precisamente de grado, y fue el grado y fue el máster con nosotros, y está haciendo la tesis. Una colaboración a partir de un profesor de la UNED que te conoce muy bien, Antonio, que es Alvarez, que está aquí Alvarez. Y bien, bueno, desde que yo llegué al grupo, una de las líneas de investigación
cuestión que hemos potenciado mucho es justamente aplicar toda la dinámica neuronal en problemas biológicos. Y bueno, precisamente para estudiar comprender mejor el cerebro y otro tipo de procesos biológicos que a fecha de hoy, bueno, pues se desconocen muchas cosas, ¿no? Modelo clásico, ya conocido el modelo de Hawking-Huxley, ¿no? Para el estudio de neuronas. Pero yo concretamente, aunque he hecho algunos trabajos puntuales sobre neuronas y demás, y sobre sincronización de neuronas y control de neuronas, lo que sí he dedicado, llevo ya dedicando bastante tiempo, es al estudio de la física del cáncer. 5 minutos, Tony, ¿está bien 5 minutos y tanto? Bueno, en 10 minutos termino, ¿está correcto? ¿Está bien? Bueno, yo no voy a negar, yo soy todo de familia de médicos, y me gustó siempre mucho la medicina, pero me toqué con la física y ahí quedó eso. Pero siempre me llamó mucho la atención y me gustó mucho, y bueno, de hecho, estoy en contacto siempre con muchos médicos, y para mí se puso un reto que, bueno, que Miguel Ángel San Juan, el director del grupo y yo, cogiéramos a un estudiante hace 6-7 años para que se dedicase a esto y empezara una nueva línea de investigación que ha sido muy fructífera y bueno, pues, inspirado un poco en, bueno, pues, en que justamente en Estados Unidos en el año 2010 pues, se concede un proyecto multimillonario a Paul Davis, profesor de la Arizona State University en Tempe, Arizona, astrofísico y cosmólogo, precisamente porque hacen un estudio y ven que con el cáncer hay problemas serios. El cáncer aparte es un problema social, porque el cáncer ya no es un problema científico, es un problema social, porque desgraciadamente todos hemos tenido a alguien muy querido que ha padecido esta enfermedad. Algunos nos han superado, otros desgraciadamente no es un problema serio. Entonces, contratan precisamente a un físico con idea de obtener perspectivas y modos de enfoque del problema distintos a los convencionales. Cuando un paciente va a un médico y le dice al médico que tiene un cáncer, al médico lo que le preocupa es, a ver, venga, operarlo, quimioterapia, radioterapia, el procedimiento, el protocolo que proceda de acuerdo al cáncer en cuestión. Pero no se preocupa de otro tipo de cuestiones, pues como cómo va a estar el tumor dentro de 2 meses, cómo estaba antes, 2 meses antes, si este tipo de tumor, este tipo de crecimiento es el mismo en este tumor o en otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que quieren hacer un estudio contratando a científicos de otras disciplinas que puedan aportar nuevas perspectivas. Más allá de la, por supuesto, necesaria además, que es el tratamiento clínico y quirúrgico, que ya se conoce y que va en una línea buena de mejora en el sentido de tratamiento más específico, más concreto, menos lesivo, pero es el mismo tipo de tratamiento al fin y al cabo. Y bueno, una de las esperanzas fundamentales de todos, y especialmente me comentan muchas veces los médicos, es la inmunoterapia. Concretamente, adiestrar al sistema inmune para que justamente lleve al tumor a un tamaño crítico pequeño en el cual el tumor se quede ahí y parado, quieto parado. Igual el nadir, el tamaño más pequeño del tumor, sea muy pequeño. Y esta es una de las esperanzas, sobre todo para los neurocirujanos. En neurocirugía hay un tumor que es el glioblastoma multiforme, que es un tumor letal. De hecho, hasta donde me dicen los médicos, no hay ningún caso de ese tumor que se haya curado, ninguno. Tiene una esperanza media de vida, siempre que se permita cirugía, entre 12 y 14 meses. Hay algunos que son más resistentes, duran 2 o 3 años, pero es completamente letal, no hay remedio ninguno. Y lo que ocurre en el cerebro es que en el cerebro los tratamientos quimioterápicos prácticamente no tienen efecto ninguno. No tienen efecto ninguno porque justamente el cerebro tiene filtros, firewalls, que no permite el paso de moléculas complejas como ocurre con son los quimioterápicos. Entonces, ante eso, después de la cirugía, si hay una recidiva, pues, hay muy poco que hacer. Entonces, piensan que la inmunoterapia, los neurocirujanos, es una de las esperanzas fundamentales en el tratamiento del cáncer, como algo completamente vanguardista. Bueno, y de hecho, ha sido portada hace 3, 4, 5, 6 años,
revista de mucha trascendencia, The Guardian, Science, Nature. Y la clave justamente es adiestrar el sistema inmune para que venza al tumor, David contra Goliat. Sabemos que David vence a Goliat, pues igualmente la célula inmune puede derrotar a la célula cancerígena. Y aquí nosotros, y resumo muy rápidamente, el enfoque que le hemos dado a la hora de abordar este tipo de problemas ha sido como un problema de ecología, de competición de especies. Justamente ese es el enfoque que le hemos dado, en el cual tenemos especies que compiten en el mismo hábitat, los conejos y los zorros. Pues en este caso, nuestros conejos y nuestros zorros más son las células tumorales, las células sanas y las células inmunes. Y los nutrientes, que justamente a partir de ese tipo de modelos basados en modelos de la frontera, básicamente, pues hemos hecho una serie de trabajos en el cual, pues, por ejemplo, creo que aquí tenemos, sí, justamente hemos cogido tumores en 2 dimensiones, le hemos justamente aplicado al sistema inmune, que el ataque en células inmunes, y hemos conseguido reproducir tipos de tumores clásicos, tumores de corte esférico, de distintos tipos, ¿no? Si quien quiera los detalles, puedo pasar los artículos. Y si voy a mostrar un vídeo. Escuchar retorno y encargarse un tumor, pues está bien, las dos cosas a ver. Bueno, esto justamente es el modelo en el cual, ¿qué es adiestrar bien al sistema inmune? Bueno, esa es la madre del cordero. En el caso teórico es coger unas condiciones iniciales, unos parámetros adecuados, para que al final justamente David venza a Goliat. Evidentemente el reto que tenemos es, lo hemos intentado, como en ello es encontrar un grupo experimental médico, básicamente, en el cual podamos llegar a un acuerdo entre teoría y experimento, porque eso sería mucho más interesante, claro. Este es uno de los trabajos publicados por Swan sobre justamente el estudio del tamaño del tumor. Después, otra cuestión que estamos trabajando es el estudio de protocolos de quimioterapia, porque bueno, cuando todos hemos vivido de una forma más o menos cercana, que cuando tenemos una persona querida que la han operado de un cáncer, en muchas situaciones el proceso siguiente es: la operación ha salido muy bien, pero tenemos que asegurarnos de que ahí no van a quedar restos. Entonces tenemos que meterle veneno en el cuerpo para matar esas células cancerígenas. Se llama la quimioterapia. Y claro, uno dice: entonces yo quedo bien, sí, pero si tiene usted que poner 6 goteros de quimioterapia, usted me dice día y hora que he hecho yo, y uno no se plantea nada. Claro, evidentemente lo que intentamos nosotros, en muchos grupos, es intentar hacer un estudio más riguroso. ¿En qué sentido? Los médicos, que no pueden ser de otra forma, manejan estadística. Ellos mismos se definen como protocientíficos, no como científicos. Siempre lo que dicen los médicos: medicina 2 más 2 son 4. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros es, y esta reflejando práctica que voy a comentar rápidamente, como esto termino. Aquí tenemos justamente la droga que se le inyecta al paciente, de forma periódica. Y aquí tenemos el tamaño del tumor, que empieza en este tamaño, se le va dando droga y disminuye el tamaño. Pero ¿qué problema nos encontramos en la práctica? Que llega un momento que el paciente dice a la 4ª sesión: yo no aguanto más. Esto lo paro ya o me muevo y no aguanto más. Son 3 veces. Es intolerante porque el tratamiento es muy duro. ¿Qué ocurre? Si cortamos después del 4º gotero, cuando el tumor está casi, el muerto por casi. O bien de otra forma, que dice: bueno, en vez de cada 3 semanas me lo da una vez al mes. Esto no tiene efecto ninguno en la quimioterapia. Entonces, lo que hemos hecho en algunos trabajos es estudiar periodos máximos o mínimos en el cual la quimioterapia tiene más efecto, tiene menos efecto. Y eso es otro de los trabajos que hemos hecho, y hemos obtenido una aplicación discreta con ciertas aproximaciones que me da idea del tamaño del tumor en función del estado anterior. Y bueno, este trabajo
lo publicamos en el Journal of Theoretical Biology, que se llama El principio de densificación, que justamente. Y un último trabajo que hemos hecho es que hemos tenido un tiempo máximo a partir del cual la quimioterapia ya no tendría más efecto. O sea que hay como un tiempo máximo a partir del cual, mira, si lo aplicas después de tal instante, el efecto que tiene ya es insignificante. Pero como hemos puesto en el gráfico anterior, mire, yo cada 3 semanas no lo aguanto, pero cada mes sí, porque a partir de cada mes el efecto que tiene es irrisorio. Y ahora estamos trabajando con, ha sido el trabajo que hemos publicado, estamos trabajando con protocolos combinados. Bueno, estas son algunas de las líneas de investigación que yo estoy realizando en el grupo. No he querido aburriros mucho, he querido dar un poco una perspectiva inicial, más pensando en los estudiantes, y después una segunda pensando un poco en todo, pero bueno, espero no haberos aburrido y si tenéis cualquier cuestión, pues a vuestra disposición. Y muchísimas gracias a todos por vuestra atención, por vuestra asistencia y gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Todo lo tenéis claro? Al hilo de lo primero que ya he comentado, el caso histórico del problema de los 3 cuerpos, Sí. hay un libro de ciencia ficción muy interesante para los que sean aficionados a la ciencia ficción que se llama así: El problema de los 3 cuerpos. Es de un escritor chino. Bueno, ese es como ha sido el premio Nobel en libros de ciencia ficción, donde se pone de manifiesto algo muy claro, que la vida en la Tierra es posible porque es un problema de 2 cuerpos, tiene un solo sol. Ahí se plantea el problema de que hay 2 soles. Como hay 2 soles, es un problema de 3 cuerpos. Entonces la evolución es absolutamente caótica. Unas veces están cerca de un sol, entonces prácticamente la vida se extingue porque se achicharran. Otras veces está muy lejos, y entonces esa es una ilustración perfecta, porque se ha aficionado a leer libros de ciencia ficción, del problema de los 3 cuerpos y del caos. Luego es una trilogía que luego sigue, pero vamos, el libro clave es el primero que es ese. Que, claro, porque no conozco un poco bien el problema, pues dirá, bueno, ¿por qué los soles, por qué se produce, los años no tienen la misma duración, los días no tienen la misma duración? O sea que se ilustra perfectamente el tema del caos. Bueno, pues entonces no hay preguntas. Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Respecto a lo del cáncer, claro, has sacado ahí el proyecto Supervivo, que dio un montón de millones. Sí. Ya, la pregunta no te la hago solo a ti y tu grupo, pero también, un poco más general. ¿Hasta qué punto realmente hay una cooperación entre medicina y físicos en este ámbito? Porque a mí muchas veces me da la impresión de que, Sí, es complicado. de que se queda un poco, bueno, uno hace un modelo teórico, claro, tú haces un modelo teórico, pero si no tienes una cercanía a grupos punteros médicos. Hay grupos que sí lo hacen, por supuesto que sí, y claro, evidentemente O sea, mi pregunta es esa, realmente. Sí. En mi grupo no lo consigo, pero si tu grupo no lo claro, sí. No, porque a veces es muy difícil también Muy difícil, conseguir es muy difícil. que los médicos te escuchen y después que. No, escucharte que te escuchan y con interés, claro, la cuestión es que después eso es lo que no es fácil. Yo te voy a contestar a eso. Tengo una experiencia con nuestros, no ya médicos, sino físicos que trabajan en el hospital. No voy a decir nombres, pero bueno. Nosotros hicimos también algo de algunos modelos de cáncer, pero ahora nos planteamos y dijimos esto, si no tenemos conexión con los médicos, ¿verdad? Que hablamos con nuestro físico de Virgen del Rocío. Y tuvimos una charla, ellos en principio, bueno, les dio una atención y tal, y ya incorporaron a algún médico en una reunión que tuvimos. Y los médicos, por su, o sea,
iban a su boda. Es decir, ellos no creían que esto sirviera para nada. Eso fue hace 4 o 5 años, no hace nada. O sea, no fue en los 90 ni... Así que, por lo menos en el sector de Virgen del Rocío, de aquí, por lo menos los que trabajaban más directamente con eso, mucho entusiasmo no mostraron. Claro, pero a nivel internacional, sí. tú sabes el grupo. Sí, de hecho, el propio Paul David tiene colaboraciones y demás de su grupo con médicos y demás. O sea, que también es verdad, bueno, que Estados Unidos también tiene otra forma, ¿no? También tiene mucho más dinero. Bueno, sí, otra forma de enfocar. Y otra forma de enfocar las cosas, claro. Bueno, es que eso la sociedad americana es más flexible, más dinámico. Más flexible. sí, más flexibilidad, que es distinto, es decir, hay que estar allí muchas veces para... O sea, yo no te lo sabría explicar con palabras, ¿eh? Ahora, yo estoy allí como he estado, y sí he estado metido en ese germen, ¿no? Que es distinto, ¿no? Hay menos papeleo para gastar 3 duros. Bueno, evidentemente. Sí. ¿Qué juega el caos en el tema, por ejemplo, de la física generalizada? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Vamos a ver, en principio nada. En principio no juega ningún papel, a priori, porque no se tiene ningún tipo de constancia de que el caos sea algo, perdón, que el cáncer sea algo caótico. Sí que pueda ser estocástico. De hecho, estamos ahora trabajando con unos modelos estocásticos, ¿no? Porque el crecimiento de los tumores se pensaba antiguamente que era loco regional, pero claro, la aparición de metástasis en zonas distintas del cuerpo se pensó que. Pero ninguna. Pero has hecho una pregunta muy buena. Muy buena. Porque yo no voy a responderte poniéndome a la defensiva ni mucho menos. Al revés. Llega un momento en que nosotros queremos abordar este problema. Y decimos, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces nosotros, ¿de qué es lo que sabíamos? No sabíamos caos. De cáncer no sabíamos nada. Entonces, en julio del 2012, hubo una conferencia en Ciudad Real, organizada por Víctor Pérez García, un físico teórico muy conocido, es un catedrático de matemática aplicada, pero bueno, es físico de formación, pero es un catedrático muy conocido a nivel nacional, a nivel internacional, que justamente era una persona que ha trabajado siempre, gran parte de su trabajo de investigación ha sido condensado de Bose Einstein, y bueno, también quería renovarse y demás, y utilizó justamente su formación para intentar contextualizarlo en el cáncer. Entonces organizó una especie como de encuentro sobre matemática oncológica en Ciudad Real en junio del final de mayo, principio de junio de 2012, y fue el director de nuestro grupo. Entonces se quedó con una serie de ideas y dijo, mira, se le ocurrió a él, vamos a hacer una cosa, vamos a coger un modelo de cáncer que veamos en cualquier artículo de caos y vamos a familiarizarnos con él. Entonces nuestro primer trabajo fue aplicar una técnica del control del caos a un modelo de cáncer que podía tener comportamiento caótico, pero para unos valores de parámetros que no se ajustaban con parámetros de la vida real. Pero nos sirvió únicamente como punto de partida. Y fue a partir de ahí cuando... Pero en principio, hasta donde se sabe, o hasta donde yo sé, de lo que yo he leído, de lo que he trabajado y de lo que he interaccionado con investigadores de otros sitios, el cáncer no es un proceso caótico. ¿Vale? Fue nuestro punto de partida, como lo fue para Víctor Pérez García en el caso de los condensados de los Einstein. Es que eso debería haberlo indicado yo al comentar eso, ¿no? Ya has hecho tú la pregunta, dado en la línea de flotación. Hay un tema, ¿no? Que no es el cáncer, pero que es muy interesante, que es la biología del desarrollo. Aquí en la Olavide hay un instituto del Consejo, que es el Instituto de Biología del Desarrollo, y claro, tiene las siglas esas. Entonces, ese es un proceso de desarrollo controlado, vamos, autocontrolado, porque claro, tú tienes una célula y empieza a desarrollarse, lo va alimentando y empieza a diferenciarse y empieza a formarse algo. Justo lo contrario de lo que es el cáncer, porque el cáncer justamente es que tú tienes una célula y empieza a multiplicarse y llega un momento en que aquello se descontrola. Entonces es justamente el problema contrario, porque es que además en el desarrollo llega un momento
que el sistema entiende que debe pararse y no crece más. Mientras que en el cáncer justamente ocurre lo contrario. Lo que pasa es que si un problema es difícil, el cáncer, el problema de hacer modelos de la biología del desarrollo lo es tanto o más. Aquí hay unos grupos que además se han interesado mucho, incluso han dado aquí algunas charlas, algunas que están muy interesados, gente, también en colaborar con físicos que de alguna manera le aporten ideas a los biólogos, porque los biólogos tienen muchísimos datos, Claro, sí. pero su problema es estructurarlo de una manera coherente. Entonces, el que esté interesado de físico en colaborar en temas de biología, de desarrollo, esta gente está abierta a esa colaboración, y es un tema interesante de verdad. Bueno, es que hay muchísimos problemas de la biología. Han venido Interesantísimos para atacar la biología, claro. a nosotros han venido y algún físico ha ido a trabajar con ellos. Incluso aquí algo determinado y tal, me dicen, si tenéis algún físico interesado en estos temas, algún alumno que termine o algo de eso, mandadnos. Por si alguien tiene interés. Un segundito, que yo he trabajado un poquito con ellos, yo soy estudiante de una compañera amiga que estaba estudiando bioinformática y le había mandado un ejercicio, y hay muchos casos que son modelos, que son un sistema de cálculos diferenciales bastante sencillos, pero básicamente son concentración, la evolución de las concentraciones, y que incluso con un modo de Euler se hace en un momentito, bueno, un momento. Y vamos, que es bastante trabajable y, hombre, las temáticas de pueden ser más complejas, pero que es algo bastante entendible, sobre todo porque a nivel matemático. Claro, sí, ahí lo que ocurre es que, claro, que la simplificación del modelo tiene muchas ventajas, pero pues tienes que decir un poco. Luego otra cosa es que también es importante los parámetros. Claro, evidentemente. Porque muchas veces, claro, tú haces, metiendo los parámetros que tú quieres, pues a veces hace lo que querías, pero después dices, bueno, sí, pero es que estos parámetros no tienen sentido. Los parámetros que tienen sentido son exteriores y le metes los parámetros y ya no. ¿Qué es lo que le comentaba yo en relación a lo del caos? Que vale, hay caos, pero no son parámetros reales en la práctica. Ha comentado usted que se está Has comentado tú. el problema de sistema inmunológico versus célula cancerosa, tumor, se está enfocando desde un problema de competición, de especies que compiten. ¿Qué parámetros precisamente lo decía? Claro, bien. Se está trabajando en la actualidad, ¿no? A ver, comento. Esa es la madre de todo. ¿En qué se traduce esos parámetros que están en el modelo en la práctica? O sea, eso es un estudio teórico. ¿En qué se puede ponerlo? En inyectar droga o inyectar una medicación o estimular de alguna forma a las células para que hagan algo determinado. Eso es justamente lo difícil es ahora llevarlo a la práctica. Se ha intentado se ha avanzado un poco en parámetros, en acciones que no sean químicas, sino físicas, algún tipo de alimentación, deporte, algo enfocado hacia el paciente con algún tipo de problema. Eso sé que está en prueba, pero yo no tengo datos exactos de eso. Ahí había que preguntar a todos los que creo que Manolo y Antonio tenían la mano levantada antes, ¿no? Bueno, sí. Yo iba a hacer ya un comentario, pero ya va a destiempo, porque era lo que había dicho Antonio Corda, pero es que ya está un poco desfasado. ¿No? Simplemente iba a abundar un poco más sobre el problema de los tres cuerpos y la importancia para la vida, llevándolo un poco al terreno del área nuestra, que como curiosidad, que muchos de aquí lo sabrán seguro, pero que la vida basada en el carbono es un sistema de tres cuerpos, que son tres partículas alfa, y muy curioso porque el sistema formado por dos partículas alfa no es ligado. Entonces solo es posible la formación del carbono porque el sistema de tres cuerpos, eso se llama, en el ámbito de se llama un sistema Borromeo, ¿no? Un sistema sí es ligado, a pesar de que el sistema de dos no lo es, ¿no? Y bueno, esto está relacionado con la predicción que hizo Hoyle, ¿no? De un estado muy particular a la energía correcta que se tiene que dar para que las colisiones de partículas alfa que se dan en escenarios astrofísicos puedan dar lugar
a ese carbono 12 que en sí ya sí es estable, y a partir de ahí se pueden formar carbono y elementos más pesados. Entonces que el problema de tres cuerpos es muy interesante también en el mundo cuántico y también importante para la vida, incluso en el sistema solar con un solo sol. Sí, dos cuestiones muy breves. La primera es que tú has dicho que tenéis en el campus de Fuenlabrada ingeniería biomédica. Sí, es nuevo. ¿No tenéis ocasión de encontrar vínculos Bien, o colaboraciones? te comento, Manolo, en esa titulación nosotros únicamente impartimos la física, que la imparto yo, no digo esto. Esa titulación la lidera el Departamento de Teoría de la Señal. Y sé que trabajan en temas de Big Data y sé que están en colaboraciones con el Hospital de Fuenlabrada, además que está al lado, porque además la parada de metro del Hospital de Fuenlabrada, está al lado. Pero no te puedo decir exactamente, sé que trabajan en temas de Big Data con médicos y demás del Hospital de Fuenlabrada. Vale, la segunda cuestión es que yo leí hace tiempo, no preguntes dónde porque no me acuerdo, era un investigador español que trabajaba también en cómo proliferaban los tumores y encontró una correlación importante con la forma fractal de la superficie. Sí. Nosotros hemos hecho algo de eso, sí. Hemos hecho algo de eso. Sí, una de las cosas que se sabe es que, aunque hay que depurarlo mucho más, porque se ha hecho para tumores en 2 dimensiones. Bueno, en 3 dimensiones lo que supone más coste computacional a priori. Es que para poder reducir un tumor, para poder matarlo, llevarlo a un estado muy pequeño, el factor fundamental es la superficie de contacto que haya entre las partículas, en este caso el sistema inmune y el tumor. A priori, más allá y más importantemente que la dimensión fractal. Por eso en un tumor sólido es más complicado que en un tumor que esté más disperso, tipo filamentoso y demás. Es que claro, no he traído mucha más transparencia porque quería mostrar un poco lo básico, pero de hecho nosotros tenemos un trabajo, como yo suelo pasar a Antonio todos los artículos y todo, pues ya si le echamos un vistazo a la pregunta, en el cual se hace un estudio justamente de cómo se lisa un tumor en función de la forma de la superficie. Y que ahí sí se ha encontrado una correlación con lo que ocurre en la actualidad, que sabemos que, por ejemplo, que un tumor estéril, cuero cabelludo, es mucho menos agresivo que, por ejemplo, un leucemia, que no es leucemia. Ahí sí hemos encontrado cierta correlación con lo que se vaya a practicar. Lo que has comentado de que el glioblastoma es difícil de atacar porque en el cerebro está la barrera de la sangre. Que Sí. El cerebro se protege porque impide que la sangre entre en las neuronas. Pues creo que se está intentando atacar el problema usando ultrasonidos para romper Muchas técnicas que sí, efectivamente así es. Yo lo comentaba desde la perspectiva tradicional, clásica de atacar un tumor que es con cirugía, quimio y radio, ¿no? Sí. Sí, claro, están intentándolo prácticamente todo, ¿no? Porque es que no hay forma de... Sí, además un tumor que, por lo visto, por lo que dicen los médicos, nace como consecuencia de mutaciones genéticas, que no se sabe realmente, que no tienen ni idea de por qué sale, vamos. Como el virus inespecífico. Sí, dime. No sé cómo funciona muy la quimio, porque yo no sé, pero no se ha aplicado al tema del cáncer, por ejemplo, una visión holística de que a lo mejor no la medicina vaya directamente al tumor, sino que a lo mejor una visión más completa del cuerpo humano te puede ayudar a resolver el problema. Sí, pues. Pero no se sabe, no se ha investigado ni ha visto. Yo no tengo nada. Yo soy de otra forma de...